Bienvenidos todos a la segunda parte del curso orientada a la elaboración del diseño metodológico y las herramientas propias de la investigación. Bien, para empezar, evidenciaremos nuestras líneas de trabajo. ¿Qué quiere decir las líneas de trabajo? Bueno, ya una vez tenemos la justificación, los objetivos, las hipótesis y parte del estado del arte, nuestra intención es ya no preguntarnos qué voy a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. El diseño metodológico, entonces, es la parte en la que yo digo cómo me acerco al objeto empírico, a lo que escogí dentro del proceso investigativo. Bien, bueno, entonces, estos 5 elementos van a ser claves, van a ser nuestras líneas de trabajo para elaborar el tipo de, el diseño metodológico de nuestra investigación. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es el tipo de investigación. Bien, en una distinción básica se dice que existe la investigación cualitativa, cuantitativa, mixta y unido a eso la triangulación. Vamos entonces a reconocer qué es eso. La investigación cualitativa, como su nombre lo indica, se basa en ser descriptiva, es decir, nos va a decir que cómo me acerco al objeto. Bien, me voy a acercar al objeto evidenciando la parte descriptiva de dicho objeto. Vamos a poner ejemplos para que ustedes entiendan esta situación. ¿Qué hace una investigación cualitativa? Bueno, eh, supongamos que ustedes van a hacer una investigación sobre violencia intrafamiliar. ¿Mm? Violencia intrafamiliar. Entonces, una investigación de corte cualitativo se centrará en las características de lo que es la violencia intrafamiliar, no sé, en la localidad de San Cristóbal, por ejemplo. Ustedes pueden describir que la violencia intrafamiliar en la localidad de San Cristóbal, la ciudad de Bogotá, se caracteriza por familias disfuncionales donde se ha perdido uno de las cabezas de hogar, bien sea el padre o la madre. También se caracteriza por darse hacia menores de edad, menores de 14 años. Eh, las características psicosociales de dicha población, entonces que eh, son vulnerables, eh, tienen antecedentes las cabezas de hogar a su vez de maltrato infantil, en fin, eso es una investigación de corte cualitativo. Veremos cómo sería entonces una investigación de corte cuantitativo. Como su nombre lo indica, cuantitativo obedece a cifras, números, datos. Volvamos al ejemplo de la investigación en el caso de la localidad de San Cristóbal de violencia intrafamiliar. Una investigación cuantitativa entonces diría, bien, los casos anuales de violencia intrafamiliar en la localidad de San Cristóbal son de 27.000 casos. Se afecta a el 70% de los casos son afecciones a niños, a menores de edad. ¿Bien? Entonces ustedes si se percatan, la diferencia entre la cualitativa y la cuantitativa es gigante, ya que la cualitativa es bastante descriptiva y la cuantitativa se basa en cifras, datos. Ahora bien, existe una posibilidad que es la investigación mixta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que combina elementos descriptivos con elementos numéricos, elementos de descripciones con elementos de cifras. Bien, eso es una investigación mixta. Ahora bien, aquí tengo que aclararles una cosa muy, muy importante. Y es que una cosa es la investigación mixta y otra cosa, que a veces hay una confusión gigante, es la investigación documental. Les cuento. Una cosa es que yo haga las cifras y haga las descripciones, por eso lo llamo mixto. Y otra muy diferente, que yo me base en las cifras que hizo otra persona. Por ejemplo,
una investigación que yo llamaría inicialmente mixta, pero no lo es, sería de eh, violencia a menores desde el bienestar familiar. Si yo participo en la investigación y reviso perdón, voy y miro las cifras y hago nuevas cifras, es una investigación cuantitativa. Pero si por el contrario, yo lo que hago es sacar las cifras del bienestar familiar, sería una investigación de carácter documental, pero no es cuantitativa, porque yo no soy el autor de esas cifras, yo no soy quien va a mirar esos datos. Bien, bueno, entonces vamos a quedar en los tipos de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. A su vez, esto se basa en una triangulación, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cada objetivo específico no puede sobrepasar 3 objetivos específicos. Una investigación que tenga 4 objetivos específicos no tiene sentido. Así sea la investigación más grande que exista, no puede tener más de 3 objetivos específicos. ¿Por qué razón? Porque es que yo tengo un qué, un cómo y un para qué. Yo no necesito agregarle. Si yo le agrego otro objetivo, eso ya no cabe dentro de la lógica donde todo se conecta en la investigación. ¿Bien? La triangulación, ¿qué me dice? Pues que cada objetivo específico yo debo hacerle esta línea de trabajo. Debo decir si ese objetivo es de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Mm? Bueno, bien. Pasamos a una segunda parte que es el enfoque de investigación, es el paradigma teórico. Nosotros ya vimos hace varias sesiones los diferentes paradigmas del derecho y encontramos que por lo general el paradigma tradicional es el paradigma positivista, el consensual, el justnaturalista que pues no lo el positivista es una extensión del naturalista, pues encontramos que por lo general las investigaciones son de carácter positivista, basadas en la ley, en una revisión de la ley. Pero también hay investigaciones en los trabajos que ustedes enviaron donde se reconocen paradigmas de corte crítico, donde se cuestiona la condición legal de ciertos actos. Entonces, cuando ustedes dicen en el enfoque de investigación, el paradigma teórico, tienen que reconocer qué tipo de paradigma en el derecho están trabajando. Bien. Acto seguido viene el método de investigación. El método de investigación que ustedes trabajan necesariamente es el método jurídico. Aquí me voy a adelantar un poquito. Método jurídico. Entonces, metodología. Pues resulta que el método jurídico lo vamos a dividir en 2 partes. ¿Por qué? El enfoque, o sea, la perspectiva que toma es el enfoque hermenéutico. Es una revisión de la ley. Siempre va a ser una revisión de la ley. Si no hay revisión de la ley, no es jurídico. Pero puede tomar 2 métodos en este punto. Método idealista, que es mirar exclusivamente la ley, o método sociológico, la ley en relación con la sociedad. ¿Sí? O sea, si usted es abogado, necesariamente va a mirar el enfoque hermenéutico, porque el enfoque hermenéutico le va a decir, usted va a mirar la ley. Y puede ser, bien sea el método idealista, es decir, me acerco al objeto revisando exclusivamente la ley, o el método sociológico, me acerco revisando la ley en relación con la sociedad. Ya lo vamos a profundizar. Bien, las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son los procedimientos, ¿sí? Y cada método tiene sus propias técnicas. Entonces tenemos técnicas semióticas, es decir, el significado de un término. Tenemos técnicas históricas, técnicas que son en el fondo exegéticas, mirar la historia de una ley, mirar hacia atrás qué ha ocurrido con esa ley. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo dirigí una tesis donde se hacía una genealogía, entendiéndola como una revisión histórica, más o menos, de
la ley del sistema pensional en Colombia. Entonces esta persona revisaba desde la creación de la noción de pensión en Colombia, el seguro social, cuando se da la crisis del seguro social, la ley 100, los elementos fundamentales hacia atrás hasta el día de hoy de las pensiones en Colombia. Esa técnica de investigación es una técnica exegética, histórica. ¿Por qué? Porque va hacia atrás y va a mirar la historia de una ley. Esas son las técnicas. Ahora, en nuestra escala, la parte más baja se encuentran los instrumentos de investigación. Los instrumentos de investigación no los van a confundir con las técnicas, ni con los métodos, ni el enfoque, ni el tipo. Son los elementos que yo utilizo para hacer mi investigación. Por ejemplo, entrevistas, encuestas, trabajo de archivo, revisión documental, esos son los instrumentos de investigación. Observación, ahora los vamos a mirar en su mayoría, ¿bien? Entonces vuelvo y repito para que eso quede súper claro. Nuestras líneas de trabajo van a ser así. Por cada uno de los objetivos específicos que ustedes hicieron en su proyecto de investigación, el diseño metodológico que va a mirar cómo me acerco al objeto va a tener el tipo de investigación que me va a decir si es cualitativa, cuantitativa o mixta, el enfoque de investigación que me dice el paradigma teórico. Aquí tenemos que recordar que el enfoque por lo general del derecho que ustedes van a llevar a cabo es un enfoque hermenéutico, es un enfoque de la revisión misma de la ley, bien sea al interior de la ley o la ley en cómo se mueve en la sociedad. El método de investigación sabemos que es el método jurídico. Bien, hay muchos métodos más. Si ustedes se extienden más allá de las condiciones del derecho, si ustedes tienen un tipo de investigación más crítica, se van a percatar que los métodos van a pedirle prestados métodos a la sociología, a la antropología, para acercarse a un objeto. Yo les estaré apoyando en esa perspectiva. Las técnicas son los procedimientos, ¿bien? Entonces las técnicas, cada método tiene sus propias técnicas históricas, semióticas, ya las vamos a ver. Y los instrumentos, dentro de nuestra escala es lo más bajo, porque son las entrevistas, las encuestas, las tablas de Excel, todo ello entre la parte más baja. Bien, bueno, esta es la primera parte del video en torno al diseño metodológico. Viene después una segunda parte.